Cordial saludo, estimados aprendices de la formación, desarrollo de nuevas estrategias comerciales. Reciban todos ustedes en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, a la cual pertenezco y a la cual ustedes se encuentran matriculados. Les deseo a todos ustedes la más calurosa bienvenida a esta segunda conferencia web relacionada con la temática y las actividades de la unidad número 2 del curso de desarrollo de nuevas estrategias comerciales. Es importante recalcar que esta conferencia web la pueden escuchar los 80 aprendices que se encuentran matriculados en la misma y que se identifican con la siguiente ficha 2574514. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Leonardo Moscote Díaz y yo soy el instructor que le está haciendo a ustedes el acompañamiento en este curso como tal. Entonces, para dar inicio a esta segunda conferencia web, tenemos preparada la siguiente agenda u orden de la noche. Primer punto, el saludo de bienvenida. El segundo, objetivo de esta sesión. El tercero, el tema central. El cuarto, hablaremos sobre las orientaciones y actividades de la temática de la unidad 2. El quinto, haremos la interacción en territorio. El sexto, las orientaciones generales a tener en cuenta. Y como último punto, tenemos el espacio de conclusiones y preguntas. Entonces, como insumo y material académico para el aprendiz, esta conferencia web está siendo grabada especialmente para esos aprendices que de pronto en el día de hoy se les ha dificultado ingresar. Entonces, simplemente para iniciar la misma y recordarle la regla en etiqueta, pues básicamente la puntualidad, tener el micrófono desactivado, la cámara apagada, es opcional para el que la quiera tener encendida, utilizar el chat o alzar la manito, pero para este caso de una manera más rápida simplemente habilitamos el micrófono, tener buena actitud, ayudar a mantener el control, comportarse en la sesión y tomar atenta nota cualquier duda, inquietud, con muchísimo gusto al final, en el último punto, despejamos todas las dudas. Entonces, para que vayamos contentos y felices, así poder realizar esas actividades relacionadas con la unidad número 1. Antes de iniciar, quiero hacer un sondeo previo. Si ustedes me pueden escuchar y se pueden visualizar al 100% de diapositivas, ¿sí? ¿No? Sí, señor. Sí, se ve. Ok, muchas gracias. También recordarles que al final les voy a compartir el enlace de asistencia, pues esta conferencia web no son calificables ni obligatorias, pero sí es importante que nosotros hagamos el reporte de los aprendices que ingresan a sala, porque a veces se hace un indicador en qué espacio de pronto pueden ustedes ingresar más. Yo tengo diferentes formaciones, una las doy en la mañana, otra las doy en la tarde, otra las doy en la noche, y ahí vemos el indicador cuál es la franja que de pronto más se reúnen los aprendices para escuchar esta conferencia web y así obviamente a futuro uno hacer los correctivos y colocar las conferencias donde más de pronto se dé más asistencia. Entonces, conservando la agenda u orden de la noche, nuevamente en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA, en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, a todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación, desarrollo de nuevas estrategias comerciales, a todos ustedes les doy la más calurosa bienvenida a esta segunda sesión en línea correspondiente a la unidad y temática número 2 del correspondiente curso. Ahora, con respecto al objetivo, así como se lo había manifestado a ustedes en la primera unidad, ¿cuál es el objetivo de estas sesiones en línea? Pues básicamente orientarlo a todos ustedes, especialmente cada unidad. Para este caso los voy a orientar en las temáticas y en las actividades a desarrollar en la unidad 2 y luego vamos a hacer un recorrido en la plataforma de esas acciones o elementos que ustedes deben descargar allá en cuanto a materiales para el desarrollo de la unidad número 2. En cuanto al tema central y el RAT, es decir, el tema central como tal para esta unidad número 2, como lo están viendo ustedes aquí, y yo se lo estoy marcando con el cursor, se denomina el servidor pilar del desarrollo institucional, es decir, ese es el tema, por así decirlo, de esta unidad número 2, pero ustedes van a obtener un resultado de aprendizaje, es decir, una vez ustedes entreguen todas las evidencias y que esas evidencias obviamente estén aprobadas, ustedes al final van a obtener el resultado de aprendizaje, es saber conocer las diferentes estrategias comerciales utilizadas para la venta y utilización por parte del cliente. Es decir, este es el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir. Es decir, que ya en este momento ustedes van, digamos, a mitad de el curso como tal y ya prácticamente nos queda ya
la última unidad, que básicamente esa se evacúa ya en la primera y parte de la segunda semana de julio como tal. Entonces, ese es el RAP, el resultado de aprendizaje y la temática que vamos a llevar a cabo. Y ya entramos al punto número 4, que es importante que de aquí en adelante, pues obviamente ustedes pongan un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque aquí los voy a orientar sobre esas actividades y temáticas a ejecutar en la unidad número 2. Que como les había comentado, el objetivo principal o la temática y el resultado de aprendizaje que van a adquirir se denomina conocer las diferentes estrategias comerciales utilizadas para la venta y utilización por parte de los clientes. Y esta unidad en su desarrollo va desde el 22 al 29, bueno, así como está establecido en el cronograma de actividades. Más sin embargo, no quiere decir que al día 29 se van a cerrar las evidencias. Entonces, ellas quedan disponibles hasta el último día. Y si ustedes pueden apreciar este anuncio, yo se los envié como en sus correos donde dice la temática y las actividades a desarrollar. Miren que aquí están las evidencias calificables que ustedes deben presentar y una de ellas contiene un instructivo. Aquí donde está la manito número 1 que dice aquí, ustedes se van allá al anuncio y deben descargar ese instructivo, como también es importante que descarguen la guía de aprendizaje, aquí donde está la manito número 2 que lo indica el mismo anuncio. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe? Obviamente, así como se lo dije en la unidad número 1, ¿qué es lo primero que ustedes deben verificar? Es la guía de aprendizaje número 2. Entonces, dentro de esa guía, para que quede bien claro, ustedes van a encontrar una reflexión inicial. Esa reflexión inicial simplemente son unos interrogantes que ustedes se deben hacer, más no nos deben entregar en un documento. Es decir, esto no es una actividad entregable, esto simplemente es una actividad de reflexión para encaminarlos y motivarlos a ustedes al desarrollo de las evidencias. Las actividades calificables son estas dos que están acá a mano izquierda y que se les estoy mencionando y ahorita se las voy a explicar. Entonces, por ejemplo, dentro de esa reflexión inicial estaba un interrogante que manifiesta, considera la buena comunicación que hace parte para el servicio al cliente, es decir, si realmente la comunicación es un factor muy importante para con el cliente como tal, pues claro que sí, ya eso es algo muy personal que ustedes deben dar respuesta a ustedes mismos. Entonces, ya teniendo claro eso y sabiendo cuál es el primer documento que ustedes deben descargar, pues precisamente viene siendo este documento, es decir, la guía de aprendizaje. ¿Por qué es importante a primera mano descargar ese primer documento? Porque les permite el qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar ustedes sus actividades. Por ejemplo, hay algunos aprendices, no todos, pero sí, hay algunos aprendices que me envían evidencias de la unidad 2 en enlaces de la unidad 4. Entonces, de pronto, también hay que tener un poquito de, cuando nos vayamos a enviar esa evidencia, de que nosotros nos concentremos en enviar el enlace correspondiente. Y para descargar esa guía de aprendizaje, miren que a mano derecha están los pasos, es decir, usted se dirige a la carpeta contenido del curso, luego va a tener una subcarpeta que dice proyecto y por último una subcarpeta que dice actividad 2. Ahí van a encontrar ustedes esa guía de aprendizaje. Entonces, básicamente, ese sería el primer documento que ustedes deben básicamente descargar. Ustedes en estos momentos sí pueden observar en la parte superior de sus pantallas que dice como segunda opción materiales formativos de apoyo, si lo pueden visualizar. ¿Me confirman si lo pueden visualizar? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, esta es la segunda opción, es decir, ¿qué sigue después de la guía? Pues obviamente descargar los materiales formativos y como se los expliqué en la unidad número 1, miren que a mano izquierda es como si estuviéramos dentro del curso, usted se va a la carpeta de contenido, aquí es donde está la manito número 1, luego se va a dirigir a la subcarpeta que dice actividad 2, pues obviamente por sentido lógico estamos en la unidad 2 y aquí es donde está la manito número 2 y usted va a encontrar una carpeta que dice material de formación y material de apoyo, entonces aquí es donde está la manito número 3 y simplemente usted al darle clic en cada uno de los enlaces que encuentra ahí, por ejemplo, material de formación, usted se va a encontrar con este pantallazo que es básicamente descargar ese material en PDF o si lo quiere observar en multimedia o de manera interactiva. Y por último van a encontrar los materiales de apoyo. Miren que acá en la parte de abajo están los materiales de apoyo común. Dentro de esos materiales usted puede descargar la calidad del servicio, el servicio al cliente y las técnicas de venta. Pero el material formativo y principal se denomina el servicio pilar del desarrollo.
Entonces, básicamente, ya teniendo la guía de aprendizaje, ya teniendo descargado los materiales formativos y los materiales complementarios, entonces ahora sí viene el desarrollo de las evidencias, es decir, esas evidencias que son calificables y usted sí o sí las debe presentar. ¿Para qué? Para que pueda, pues, obviamente, aprobar esa unidad número 2 como tal. Entonces, la primera evidencia que es calificable es un foro temático que se denomina el servicio fideliza al cliente, perdón. Ese es un foro temático al cual usted debe participar, y una evidencia 2 que es calificable, que es un informe que debe presentar de manera escrita denominado calidad del servicio al cliente. Entonces, ese informe tiene sus instructivos, como se lo acabé de mencionar, y casualmente denle clic y ahí va a encontrar ese instructivo. Entonces, esa es la gran pregunta: ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo hago yo para el desarrollo de esas evidencias como tal? Alguien aquí creo que me está pasando la manito, verifiquemos a ver. Buenas noches, ok. Ok, en el caso de Brenda viene siendo Julio César, ¿cierto, Brenda? Ok, listo. No hay ningún problema. Entonces, de todas maneras, les comentaba que estas son las dos evidencias calificables. Entonces, ahora sí, verifiquemos a grosso modo qué deben desarrollar ustedes en esas dos evidencias. Pero antes, y como siempre utilizo esta metodología, siempre doy un abreboca sobre la explicación de la temática en cada unidad. Entonces, en estos momentos les voy a dar un abreboca de esa temática, qué es lo que realmente hace acorde a esta temática de la unidad número 2. Pues obviamente el compromiso de ustedes es que ustedes se puedan orientar más, pues obviamente autoformándose, leyendo el material completo. Pues yo simplemente les doy unos tips relacionados con la temática, y por cuestiones de tiempo quisiera dárselo todo de manera general, pero les doy un abreboca. Entonces, ¿cuál es el tema central y general del curso? Porque el curso como tal, su estructura general, el tema se denomina las estrategias comerciales, pero como muchos se han podido dar cuenta, este curso un poco está más direccionado a estrategias comerciales aplicadas aquí al sector financiero, pero obviamente yo les traigo las estrategias comerciales aplicadas a ambos sectores, es decir, porque aquí muchos de ustedes, algunos trabajan, otros no trabajan, pero otros están de pronto en cuestiones personales, y obviamente las estrategias las cuales yo les voy a mencionar son aplicables para ambos sectores, es decir, para el sector público y para el sector privado. Para el sector privado, pues obviamente direccionado al sector financiero, que es donde se conduce este curso como tal, pero yo lo tomo de manera general, y cuando hablamos de estrategias comerciales pueden ser aplicables a ambos campos, es decir, al público como al privado como tal. Entonces, ese es el tema central del curso, o el tema general del mismo como tal. Entonces, en la clase anterior yo les daba a ustedes el concepto, la definición de lo que eran estrategias comerciales. Eso lo habíamos hablado en la clase anterior, y es que simplemente un recordero. Y les comentaba que ¿qué se requiere para diseñar una buena estrategia? Pues yo les explicaba en la clase anterior que toda empresa debe verificar su entorno, tanto interno como externo, y eso la conduce a ¿qué? A hacer un análisis FODA, es decir, a verificar sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas como tal. Y obviamente dentro de eso va a encontrar aspectos que la empresa debe implementar, pues obviamente estrategias direccionadas a quién, a este señor que es el cliente. Es decir, yo debo verificar cuál es la necesidad del cliente. Es decir, si el cliente está solicitando celulares, pues obviamente yo debo inclinarme a la producción de celulares. Pues obviamente no es producir de manera interna, sino también verificar en el entorno qué es lo que realmente el cliente quiere para yo obviamente ofrecérselo y vendérselo, y así mismo verificar la competencia. Pero para hacer eso yo tengo que hacer un análisis FODA, digamos, otros los autores lo dicen DOFA. Básicamente aquí traducen los autores que uno debe comenzar con sus fortalezas, es decir, a título personal y empresarial. Pues obviamente uno siempre comienza con las cosas buenas, las cosas positivas. Eso se lo decía yo en la clase anterior, y también les comentaba que para diseñar esas estrategias, pues obviamente nos debemos preguntar qué elementos son importantes para diseñar esa estrategia.
comerciales y les dije que poco a poco yo les iba a ir hablando a medida que vayamos avanzando en las unidades sobre esa estrategia. Y en la clase anterior comenzamos con esta primera estrategia y les coloqué como ejemplo a este señor, es decir, a los que no lo conocen y sí participaron en la clase anterior, Jeffrey Preston Bezos, que es un señor, el dueño de Amazon.com, es decir, es uno de los personajes más ricos del mundo. En este momento creo que está ocupando el segundo o el tercer lugar, llegó a ocupar el primero hace un año atrás. Y este señor básicamente tomó ese nombre Amazon relacionado con el río Amazonas, es decir, ese río tan caudaloso y ese río que tan turbulento, entonces él se pronosticaba y se proyectó como tener un negocio así turbulento y hoy día ese señor lo ha logrado. Entonces, Jeffrey, ¿qué estrategia ha implementado en su empresa para convertirse hoy día en los personajes más ricos del mundo? Entonces, yo en la primera clase les comenté que una de esas estrategias, lo primero es escuchar, entender y tener en cuenta al cliente. Esa era una primera estrategia, pero hasta aquí fue donde quedé y les dije en la próxima clase les voy a ir comentando, pues la idea es ir detallando cada una de esas nuevas estrategias que vienen saliendo tanto a nivel empresarial y que ustedes también lo pueden aplicar a nivel personal. Este señor Jeffrey, él aplica la silla vacía como una estrategia que tiene la empresa Amazon, es decir, una silla vacía como así. Pues básicamente él se reúne con todos sus asesores, con todos los miembros de la empresa y siempre deja una silla vacía. Es una estrategia que a él ha funcionado por muchos años y es lo que lo ha posicionado a él como ser uno de los mejores o más ricos del mundo. Entonces, esa silla vacía, ¿qué argumento tiene de trasfondo? Pues básicamente ese señor Jeffrey con sus asesores se reúnen y dejan esa silla vacía. ¿Y qué traduce esa silla vacía? Pues básicamente ellos siempre ahí traducen de que ahí se sienta la persona más importante en la reunión y en la empresa. ¿Y cómo se llama? Se llama el cliente. Entonces, cuando ellos se reúnan y dicen las estrategias, qué es lo que van a implementar, pues lo están haciendo es, obviamente, siempre mirando al cliente y por eso siempre esa estrategia a él le ha funcionado. Muchas empresas también lo utilizan. Entonces, la silla vacía, es decir, simbólicamente la silla está vacía, pero ellos hacen la idea de que ahí está el cliente de manera tangible, que obviamente pues lo que están haciendo ellos es para él. Otra cosa también que él plantea aquí y que es una estrategia, dice, la prisa por crecer no siempre es saludable. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, a veces, tanto a nivel personal como empresarial, queremos que hacer dinero de la noche a la mañana. Es decir, cuando montamos una pequeña empresa, mediana o grande, de pronto ya, digamos, siempre nuestra concepción es que el dinero lo vamos a obtener en un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No, usted tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque mire, si este señor, obviamente que no es para yo, digamos, a ustedes ahora quitarle los ánimos, no. Le pasó este señor para hoy día estar en el tercer lugar o el segundo lugar de las personas más ricas del mundo. Es normal que cualquier empresa se enfrasque en una carrera para aumentar sus beneficios. Es decir, aquí este señor, cuando él por vez primera lo conocieron como Amazon.com, no, que ¿cómo así que usted va a vender libros, que va a vender música, que va a vender CD a través de plataformas digitales? Pues obviamente en aquel entonces, cuando él comenzó, no estaban las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como en un boom, como hoy día que usted hasta con dar un clic ya puede hacer una compra. Entonces, él se imaginó eso, hombre, si la gente va, un ejemplo, va a un centro comercial a comprar un libro, porque el libro no se lo puedo proporcionar yo con un solo clic de él, yo se lo hago llegar a su casa. Él se visualizó allá. Entonces, inicialmente la idea de Beckson, básicamente de colocar ese Amazon en el comercio electrónico, pues muchos decían que estaba un poquito como desfasado de la realidad y fue así como Amazon tuvo pérdidas notables los primeros 6 años, es decir, los primeros años para Jeffrey Preston Beckson no fueron color de rosa, es decir, le tocó pasar por una serie de transiciones, de procesos, de mejoras que de pronto cuando comenzó con digamos, esa idea, le tocó transformarla. ¿Por qué? Porque para aquel entonces la gente no compraba así, digamos, un producto
por internet, que no, que me lo van a entregar mañana o pasado. La gente desconocía eso y también de pronto no había como que esa confianza que yo doy clic y deposito mi dinero sin saber si el producto me va a llegar. Pero no, ese señor le decían a él que cerrara su puerta, le decían, no, yo me voy con mi idea hasta el final. Y este señor, miren que pasaron 6 años, no quiere decir que ahora yo le voy a decir a usted, no, el negocio que ustedes tienen, ahora tienen que esperar 6 años. No, hay negocios que arrancan en cuestiones de un año, ya viene la productividad, viene la rentabilidad, como hay negocios que definitivamente ya hay momentos en que simplemente se dice cerremos y apaguémonos porque aquí fue que nos trajo. Miren que ahorita con la cuestión de la pandemia se cerraron muchos negocios, es decir, muchos negocios no estaban preparados para vender de manera virtual, fue cuando cogió más fuerza este boom, el comercio electrónico, inclusive fue ahí donde muchas empresas que de pronto no utilizaban las redes sociales les tocó reinventarse en sus empresas. ¿Y qué pasó? Que esas empresas que en su momento lo vaticinó el señor, el dueño de Microsoft, Bill Gates, él manifestaba en una conferencia que las empresas que no estuviesen en plataformas digitales o que no tuviesen internet eran empresas que con el tiempo iban a desaparecer. ¿Qué quería decir, hombre? Ese señor Bill Gates decía que iba a llegar a esa era donde la gente iba, obviamente como estrategia comercial de su empresa, tenía que utilizar las redes sociales y el que no tuviese, por ejemplo, una plataforma como una página web, utilizar las redes sociales como WhatsApp, Instagram, en fin, para colocar sus productos, esas empresas podían desaparecer y muchas empresas desaparecieron porque les dio el temor de, obviamente, de digitalizarse. Entonces, este señor digo, no, continuemos, que esto yo sé y tengo el presentimiento que mi empresa va a seguir adelante. Y el señor se fue con todas y hoy día se ha posicionado, como les decía hace 2 años, 1 año y medio, se posicionaba como el mejor empresario más rico del mundo. Y está creo que en el segundo o en el tercer lugar. Y otra estrategia que él implementó es explotar las cosas que no cambiarán. Hace referencia a que, hombre, él dice, si el cliente siempre quiere precios bajos, si quiere entrega rápida, si quiere que le hagamos una personalización de la experiencia de compra, qué quiere, quién no quiere, hombre, entonces ofrezcámosle eso. Es decir, siempre tender esa tendencia de que el cliente siempre quiere productos buenos, pero baratos, porque obviamente está la competencia, entonces ofrezcámosles productos buenos y baratos. Entonces, ese señor ha tenido esa tendencia, es decir, por eso es que su empresa, aquella empresa que desee competir con Amazon, siempre tiende a que, obviamente que los precios a veces no les da, pero ¿por qué? Porque ellos manejan mucho inventario. Entonces, explotar eso que el cliente siempre quiere, es decir, no cambiárselo, sino simplemente utilizar estrategias que lo pueden enganchar. Entonces, estas son estrategias que este señor vino implementando en su empresa Amazon.com y hoy día lo posicionan como una de las mejores empresas del mundo y obviamente con mayor rentabilidad. Y así poco a poco yo les voy a ir hablando de estas nuevas estrategias que han venido implementando otras empresas y obviamente aquí les dejo y se las voy a ir explicando poco a poco en la unidad que ya nos queda, es decir, la última unidad. Entonces, son estrategias que usted las puede tomar de manera muy personal, pero si usted tiene una pequeña, mediana o gran empresa, o sin dado caso que no tenga empresa, pero usted está en su empresa y su empresa es pública o privada, estas son estrategias que ustedes pueden implementar. Es decir, otros personajes que han sido empresarios, cómo han salido, obviamente, a ser esas grandes empresas, tanto a nivel local, nacional e internacional. Pues entonces ya continuamos, como les decía, es un abreboca donde poco a poco les voy a ir hablando de esas nuevas estrategias comerciales que es el tema central de este curso como tal. Entonces, ahora sí, les voy a explicar esas dos evidencias calificables. Y como ya se los dije, la primera es un foro temático y la segunda es un informe. Entonces, vamos a aplicar este mensaje célebre de Benjamin Franklin, un gran científico, un gran inventor que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es decir, en este momento yo creo que ustedes se involucren en lo que yo les voy a decir para que ustedes mismos lo hagan y lo sepan hacer bien. Entonces, para que no se les olvide, pues básicamente les voy a explicar de una manera muy elemental qué es lo que ustedes van a desarrollar para que lo puedan desarrollar de manera satisfactoria. Entonces, primera evidencia calificable, foro temático unidad 2 del servicio Fideliza.
Hombre, ¿qué se requiere? Que usted lea el material formativo que ya yo le dije el nombre como tal, que hace referencia al cliente o a la fidelización del cliente como tal. Entonces, ese material formativo, ustedes se van allá a lo leen. Una vez ya usted lo lea, usted debe participar en un foro y el foro es básicamente un interrogante que este interrogante sí debe dar usted respuesta, no es como la reflexión inicial, no, este sí es ya un interrogante. Entonces, ¿cuál es el interrogante después que ya usted leyó esos materiales formativos de apoyo? Dice lo siguiente: ¿considera usted que los funcionarios atienden con amabilidad y dedicación o simplemente dan información sin importarle la manifestación de los clientes? Sencillo, es decir, usted desde su experiencia lo puede hacer desde el ámbito de la empresa pública o privada. Aquí está un poco direccionado a las entidades financieras, pero usted desde su experiencia puede decir, hombre, yo considero de las veces que he ido a las empresas que me han atendido, bien sea telefónica, en el banco, en cualquier empresa pública o privada, ¿cómo lo atienden usted? Entonces, ¿será que a usted lo atienden amablemente? ¿Será que simplemente lo hacen como algo mecánico porque va usted, porque hay un protocolo? ¿O deja recibir un excelente trato y a veces inclusive esa persona que lo está usted, digamos, atendiendo, el asesor comercial, muchas veces da más de lo que la empresa pide, es decir, camina un kilómetro más, es decir, no simplemente da la información, lo que quiere usted, sino que también se pone en la parte humana. Entonces, ahí viene ese interrogante. ¿Usted considera que esos funcionarios atienden con amabilidad o dedicación o simplemente lo hacen? ¿Es para qué? Obviamente de acuerdo a lo que les pide la empresa o simplemente porque deben atender al cliente como realmente debe merecerse. Entonces, ya esta es una pregunta como muy de tipo personal, es decir, de acuerdo a la experiencia de lo que usted ha vivenciado, siendo usted, obviamente, ese cliente, de esas veces que usted ha ido en los bancos, usted dice, bueno, yo considero que los funcionarios que siempre han atendido en las entidades lo hacen con amabilidad y respeto, pero también hay momentos en que de pronto a veces se vuelven como mecánicos, es decir, como lo dice el protocolo, no, pero hay otras empresas donde usted va, donde realmente se siente usted a gusto, se siente que lo valoran como persona. Entonces, ese es el interrogante al cual usted debe dar respuesta. Entonces, para usted participar en ese foro, lo mismo que usted desarrolló en el foro social o en el foro de dudas e inquietudes, acá también es lo mismo, simplemente que este foro es calificable, es decir, usted qué pasos tiene que hacer para desarrollar el mismo. Hombre, de manera muy directa, miren, a mano izquierda usted se va al botón que dice foro, donde está el panel de herramientas foro, donde está la manito número 1, luego a usted le va a salir el nombre del foro, foro unidad 2, el servicio fideliza al cliente, le da clic donde dice la barrita responder, manito número 2, y usted va a encontrar una caja de comentarios. Miren que aquí se la estoy. Aquí está pequeña porque no me cabe en la diapositiva, pero usted la van a encontrar allá amplia, ahí donde usted va a dar su respuesta, que es ahí donde está la manito número 3. Luego que ya usted dé su respuesta de ese foro, obviamente le da clic en la barrita donde dice responder, es decir, que ya usted espera esas 48 horas 24, 48 horas que necesita el instructor para dar la retroalimentación y la calificación. Entonces, usted va a encontrar ahí la retroalimentación y más abajo va a encontrar la calificación, es decir, va a encontrar bien sea una A de aprobado o una D de no aprobado. Si encuentra una D, verifique qué le colocó el instructor porque es posible que usted dio una respuesta que no tiene nada que ver con lo que se le está preguntando. Entonces, hay dudas, inquietudes sobre esta primera evidencia del foro temático de la unidad 2. ¿Es claro el mensaje? ¿Me dice entender? ¿Estoy solo en sala? No. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, ahora sí pasamos a la segunda y última evidencia de la unidad número 2, que aquí sí quiero que pongan mucha atención. O sea, es una evidencia totalmente sencilla, pero para que a usted le quede claro, pongan mucha atención. Se denomina informe calidad del servicio al cliente. Pues aquí básicamente, aquí como lo dice el tema, calidad del servicio, es decir, cómo es la calidad del servicio para con el cliente como tal. Entonces, se denomina el informe. Estas instrucciones son las que ustedes descargan allá y son lo mismo que ustedes van a encontrar en la guía de aprendizaje, sino que yo adicionalmente les coloco a ustedes como un instructivo. Entonces, ustedes en primera instancia
léanse los materiales formativos y de apoyo. Luego que ya usted leyó los materiales, viene lo siguiente. Hombre, ya para la ejecución de la mencionada actividad se requiere de una investigación profunda, es decir, usted lo puede hacer de manera virtual o lo puede hacer de manera presencial, porque hoy día con la cuestión del COVID, pues obviamente hay muchas empresas que a veces lo hacen todavía de manera virtual. Entonces tienen las dos opciones, presencial o virtual. Posteriormente deberá hacer usted, el aprendiz, un registro detallado de lo investigado. Para ello, usted debe investigar dos bancos establecidos, bien sea en la ciudad donde usted reside o a nivel nacional. Entonces, usted lo puede hacer de manera presencial o también puede investigar de manera virtual en Internet. Entonces, al final, ¿qué va a desarrollar usted? Hombre, usted debe elaborar un informe. Y ese informe debe contener, obviamente, unos ítems que ya se los voy a decir. Entonces, ese informe el cual debe ser ejecutado de acuerdo a lo investigado, como también lo puede redactar a través de su experiencia personal, es decir, usted de acuerdo a lo que investigue, pero también esa experiencia personal que usted como cliente de cierta empresa donde ha llegado, cómo lo ha atendido, usted también puede aportar desde su punto de vista como personal. Entonces, también puede hacer a través de su experiencia personal como cliente. Entonces, en ese sentido, para la realización de esta actividad, se solicita realizar una presentación en la herramienta ofimática de su mayor preferencia. Entonces, entre ellos, usted puede utilizar Word, PowerPoint o Publisher, en fin, un documento que le permite a usted hacer algo bien, digamos, eficiente, inclusive puede utilizar fotografía. Entonces, el informe de la calidad de servicio debe dar respuesta a los siguientes ítems. ¿Cuáles son los ítems? Mire, usted va a dar respuesta a 1, 2, 3, 4 y 5 ítems. ¿Cuál es el primero? Mire lo que dice el primero. Determine el tipo, nombre de las dos entidades financieras que usted visitó o investigó. Es decir, usted aquí en estos momentos va a investigar dos entidades financieras. Entonces, miren que a mano derecha, donde le estoy indicando, yo les coloqué aquí, a mano derecha, si ustedes pueden ver, les coloqué a título de ejemplo. Bueno, listo. La actividad me dice que yo debo visitar virtual o presencialmente dos entidades. Entonces, aquí yo coloqué. Hay un aprendiz que me tiene el micrófono activo, le agradezco por lo desactive porque me hace resonancia. Entonces, yo le coloqué aquí el banco X o el banco Y, pero usted aquí, cuando haga la investigación, de pronto pudo ser el banco, digamos, Rodríguez, el banco, para no decir los nombres tradicionales, el banco Zapatero. Entonces, bueno, listo, ya usted escogió los dos bancos, es decir, son dos bancos diferentes. Entonces, aquí usted va a determinar el nombre de cada una de esas entidades. Entonces, el primer punto, bueno, los bancos que investigué son el banco X y el banco Y. Un ejemplo, digamos, o sea que hay múltiples bancos, por Patria, Banco Popular, Bogotá, BBVA, en fin, usted escoge realmente el banco que es de su preferencia y que ustedes pueden obtener información de mano. Entonces, listo, ya usted determinó ese nombre de esas dos entidades en las cuales usted visitó, bien sea personal o de manera virtual. Entonces, ese es el primer ítem, ya lo resolvió. Listo, ahí no ha pasado nada. Segundo, describa cómo es la atención que se presenta al cliente en ambas entidades. Entonces usted va a decir, bueno, en el banco Y la atención al cliente se va de esta forma y usted va a describir. Lo puede investigar por internet, como también puede buscar referencias de personas que han tenido esa experiencia o también usted de pronto ha ido a ese banco y lo han atendido bien, pero también es posible que usted haya ido a ese banco y haya tenido experiencias negativas. También lo puede colocar. Entonces usted va a describir cómo es la atención al cliente en ambas entidades. Entonces en el banco X atienden de esta forma y usted describe, en el banco Y atienden de esta forma. Entonces, de esta manera ya usted da respuesta a ese segundo interrogante. Luego que sigue, tercer punto, verifique si las entidades investigadas, es decir, si yo investigué el banco X y el banco Y, existen digiturnos y si estos cumplen su función. Es decir, ustedes por lo general siempre han, cuando van a alguna entidad financiera, eh, la actividad esta va dirigida a entidades financieras, pero allá el tema central yo siempre se lo dirijo a entidades públicas y privadas. Entonces, usted debe verificar si ahí, esa empresa que usted investigó, esa entidad financiera,
ellos manejen el digiturno. ¿Por qué el digiturno? Porque esto es muy importante en cuestiones de el que llega primero, el que llega segundo, el que llega tercero, y también hay ventanillas de preferencia, que hay una ley que cobija digamos, el servicio preferencial para esas personas de tercera edad, las madres en estado de embarazo, los que están en yeso. Entonces, ese digiturno, pues obviamente permite una organización, pero también permite que se le dé la prioridad a las personas que realmente merecen de acuerdo a la ley. Entonces usted va a verificar, pues efectivamente el banco que yo investigué, Rodríguez, sí utiliza los diturnos y cumplen la función, es decir, la gente respeta de que de pronto, aunque le tocó el número 2 tiene que esperar, es decir, cómo es posible que usted haya vivido una experiencia que usted cogió un día, un turno número 3 y detrás de usted era el 8 y el 8 lo atendieron primero, entonces ahí se formó de que como así, excepto que fuera una persona de tercera edad, pero de pronto usted pudo apreciar que a usted la atendieron después de una persona que era más joven que usted, entonces usted va a verificar, hombre, las entidades investigadas sí utilizan digiturno y realmente cumplen porque realmente llevan el protocolo de la organización, pero es posible que usted se encuentre con una entidad que realmente lleve el digiturno, pero no cumplan esa función y es llevar el control o el orden de llegada para atender a los clientes. Ese sería el tercer punto. Luego el cuarto, de acuerdo con lo investigado, observe y analice la forma como los cajeros, como esto va direccionado a entidades financieras, los cajeros o asesores comerciales reciben y atienden a los clientes que requieren servicios y realizan o retiran los depósitos. Es decir, usted desde su punto de vista, de acuerdo a lo que usted investigue, bien sea virtual o personalmente, usted puede dar una experiencia, hombre, el banco tal, pues sí, efectivamente recibe al cliente con todos los protocolos y efectivamente le aplican lo que es la verdadera atención al cliente, es decir, que siempre asesoran al cliente cómo se hace un retiro, cuál y cómo se hace, cómo deben ellos, digamos, abrir una cuenta bancaria, por así decirlo, porque así está direccionado la actividad, es decir, las entidades financieras. Entonces, usted va a describir eso, es decir, de acuerdo a lo que usted observe, usted analizó e investigó, si esos asesores comerciales hacen su labor de atender al cliente de acuerdo a lo que realmente se debe hacer. Entonces, este sería el cuarto punto. Y por último, pues básicamente, finalmente realice sus propias conclusiones. Es decir, usted va a traducir, va a detallar de lo que usted investigó, va a decir con sus propias palabras. Es decir, nada es perfecto, es decir, somos seres humanos y nos equivocamos. Entonces, usted de pronto en esas entidades que usted investigó va a encontrar algunas anomalías. Es decir, me parece que la entidad tal debe mejorar esto. Entonces, ahí es donde usted va a entrar aquí, va a dar sus conclusiones, pero también va a dar sus aspectos positivos y aspectos mejorar. Por ejemplo, usted en la empresa X dijo, bueno, aspectos positivos en esta empresa hay estas cosas y usted las describe, pero como aspecto mejorar, considero yo que un ejemplo, el digiturno, aunque esté el digiturno, pues obviamente se debe conservar el respeto del turno de la persona, porque he ido a cierta entidad y ahí no se conserva el orden. Entonces, usted va a dar en ese último punto su propia conclusión de lo que investigó, pero también va a dar su aspecto positivo de esa entidad X o Y y qué mejora usted le podría dar a esa entidad. Obviamente que desde el rol, desde su percepción, desde su experiencia, de investigó. Entonces, ese es el último punto. Es decir, son 5 puntos totalmente sencillos. Aquí de pronto me extiendo un poco más explicándoles, pero es importante que ustedes asimilen lo que van a desarrollar y ya usted posteriormente entrega esa evidencia. Sugerencia, por favor, no solamente conmigo, traten en lo posible que cuando presenten una evidencia, obviamente la presenten con su, digamos, hoja de presentación. Es decir, es importante que hay algunos que sí lo hacen y yo los felicito, pero también hay otros que a veces se les olvida y me entregan el trabajo y ese trabajo yo no sé quién me lo está presentando. Sí sé que me lo está presentando porque ahí está el enlace y ahí está al lado el nombre, pero es importante que nosotros también nos acostumbremos de entregar las cosas bien hechas. Entonces, una presentación donde está su nombre, el nombre de la entidad, el seno, o si quieren colocar el nombre del instructor, pero ya de antemano usted me está colocando una hoja de presentación, entonces es importante que lo tengan presente. No es que sea algo obligatorio, sí, es algo que digamos, por profesionalismo, por presentar las cosas bien hechas. Entonces, ustedes van a utilizar para el desarrollo de ese informe, van a utilizar la herramienta de su mayor preferencia, que puede ser Word, Publisher, PowerPoint,
Los que utilicen PowerPoint, pues obviamente pueden utilizar también fotografía, es decir, traten de presentar un trabajo, digamos, novedoso, que sea algo que impacte, que diga, hombre, mira, aquí está la fotografía del banco X, acá está la fotografía del banco Y, esta es la foto como están atendiendo al cliente, entonces que sea algo bastante, que en el momento que yo lo descargue sea algo atractivo. Entonces, viene el punto siguiente, es decir, una vez ya ustedes tienen elaborado ese informe de la calidad del servicio al cliente, entonces, ¿cómo enviar ese informe? Totalmente sencillo, es decir, los mismos pasos que en su momento yo les expliqué en la unidad número 1. Usted se dirige, miren, a mano izquierda, de una forma más rápida para enviar esa evidencia, ustedes se dirigen al botón que dice evidencia, aquí es donde está la manito número 1. Luego, a mano, en la parte superior van a encontrar esa barrita que dice evidencia, aquí donde está la manito con el número 2, le dan clic y para que usted se vaya de manera específica y rápida a esa evidencia que dice unidad 2, calidad del servicio, aquí donde está la flechita titilando, usted busca en este combo, dice RAT, busca el RAT 2, es decir, el resultado de aprendizaje 2, y ahí le aparecen las actividades o evidencias entregables para la unidad 2. Simplemente escoge informe, unidad 2, calidad del servicio, le da clic, aquí donde está la manito número 3, luego en la parte de abajo va a encontrar el enlace que dice adjuntar un archivo y luego espera que el archivo se adjunte y luego lo envía donde dice contestar. Entonces, ya ustedes esperan un promedio de 24 a 72 horas para que el instructor le haga la respectiva retroalimentación y calificación. Entonces, ahora sí, abro paréntesis. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Es claro el mensaje? Es decir, ¿es clarividente lo que ustedes van a desarrollar? Es decir, ¿sí se entiende el mensaje de la evidencia? Sí, señor. Ok, ¿alguien tiene alguna Sí, duda? profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, entonces ahora nos vamos directamente a la plataforma. ¿Para qué? Para hacer el sondeo directamente y el recorrido para que ustedes allá sepan qué acciones van a realizar para detallar esa evidencia. En el caso de Lina creo que es la que me estaba preguntando ahorita sobre una evidencia. Lina, usted era la que me estaba preguntando que no aparecía en el cuadro de honor, ¿cierto? Lina Flores, ¿era usted Lina? Profe, era yo. Ok, Lina, entonces hagamos lo siguiente, Lina. Yo le voy a explicar a ustedes aquí, vamos a hacer el recorrido y al final, cuando ya termine la conferencia, yo me quedo con usted y miramos el caso específico suyo, ¿ok, Lina? Listo, profe. Ok, entonces yo primero voy a explicarles lo que les acabé de decir, entonces nos vamos al curso que es desarrollo de nuevas estrategias comerciales. En estos momentos yo pregunto a ustedes en estos momentos sí pueden visualizar el curso. Me regalan unos segundos, ya les digo cuándo, ahorita que abra la interfaz. ¿Ustedes en estos momentos sí pueden visualizar el curso? Sí, señor. Ok, listo, Sí, entonces. profe. Listo, entonces en estos momentos yo lo voy a colocar en vista previa aprendiz, porque en estos momentos ustedes lo ven en vista previa, pero instructor. Entonces, para que ustedes sepan cuáles son los que realmente ustedes pueden visualizar al momento de abrir el curso. Entonces, en estos momentos yo estoy en esa unidad número 2. Hombre, entonces yo le decía, ¿qué es lo primero que ustedes van a desarrollar? Bueno, son dos evidencias y están traducidas o detalladas en el cronograma. Entonces, el instructor me dijo que ahí en el cronograma dice que debemos desarrollar un foro. Entonces, ustedes se van aquí a foros, miren a mano izquierda donde está el panel de herramientas, le dan a foros y ustedes simplemente se van a ir de manera directa a ese foro que realmente hace referencia a la unidad 2. Ustedes lo buscan, ahí está el foro social, foro de duda e inquietud, aquí está el foro que es el servicio fideliza al cliente. Ustedes simplemente le dan clic en responder para ustedes ya, obviamente que ya esta acción la van a realizar ustedes cuando ya tengan la respuesta. Entonces, así como ustedes han participado en el foro social o de duda e inquietud, yo simplemente doy mi respuesta aquí en la caja de comentarios y luego le doy clic en responder. Entonces, le decía, por ejemplo, aquí hasta el momento, vamos a ver, aquí hasta el momento, vamos a verificar abajo. Aquí hasta el momento, por ejemplo, ya hay unos aprendices que ya han participado del foro. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice comentario, cuando usted haga la participación, espere de 24 a 48 horas para que yo le dé la retroalimentación y la calificación. Entonces, usted
Cuando ya yo lo retroalimento, usted le da clic donde dice comentario que aparece uno. Cuando le aparece uno es porque ya yo le di la retroalimentación. Entonces, ahí está la retroalimentación mía y en la parte final usted se desglosa acá en la parte final, aquí donde dice calificación, mire aquí donde se la estoy resaltando, que dice calificación, ustedes ahí van a encontrar bien sea una A, si la actividad fue aprobada, y si encuentran una D, no, pero es que si una D es porque está desaprobada, entonces yo voy a verificar qué fue lo que me dijo el instructor, entonces usted verifica, no, pero es que aquí el profesor no me dijo nada, el instructor, entonces ustedes pueden hacer reclamos, profe, usted se equivocó, me calificó mal, entonces si usted obviamente esa actividad, porque es posible que usted me haya dado una respuesta totalmente diferente. Yo le puedo decir, estimado aprendiz, es importante que usted dé respuesta al interrogante tal, por favor, haga las correcciones y es por eso que la evidencia le aparece en D. Entonces, usted ahí mismo, ¿qué hace? El mismo procedimiento. Escribe en la caja de comentarios otra nueva respuesta, responde y espera que yo le dé la retroalimentación hasta que esa evidencia ya usted la tenga aprobada. Entonces, ese es para el caso de una forma directa para contestar el foro temático. Ahora, si nosotros nos vamos aquí a esta carpeta de evidencias, en esta carpeta de evidencias se alojan esos trabajos que ustedes deben entregar, por eso se llama evidencia, aunque el foro también es una evidencia, sino simplemente que se da por la carpeta de foro. Entonces, para este caso yo le decía, hombre, ustedes se van aquí a evidencia, pero aquí está un combo. Yo puedo aquí, en el caso de ustedes, puedo visualizar que el enlace de la unidad 2 es esta que está aquí, que dice calidad de servicios, pero si ustedes no lo llegasen a encontrar, ustedes acá arriba pueden hacer un filtro. Entonces, simplemente ese filtro les permite que escoger la evidencia de la unidad 2. Entonces le sale solamente ella. Entonces le doy clic. Este es para el caso cuando ya ustedes vayan a entregar la evidencia, es decir, que ya esté resuelta, que ya visitaron los bancos, que ya está ese informe elaborado. Entonces, simplemente ustedes aquí dice adjuntar un archivo. Ya este proceso ustedes lo hicieron en la unidad número 1, aquí dice adjuntar archivo, esperen que se junte de manera correcta y luego aquí pueden colocar en la caja de comentarios, estimado instructor, por medio de la presente envío el informe de la unidad 2 para su respectiva calificación y retroalimentación y por último le dan contestar. Ahí sí esperan de 24 a 72 horas para que el instructor le dé la calificación y retroalimentación. Ahora, una forma también para saber si la evidencia está calificada, ustedes allá, cuando le dan clic en evidencias, ustedes cuando le dan clic en evidencias, aquí, miren que aquí aparece sin calificación, pero cuando ya yo se los califico aquí a mano derecha, aquí les aparece una A o una D. Entonces, por ejemplo, si usted quiere saber si ya obtuvo la A, usted simplemente le da clic a esa evidencia que ya le aparece la A. ¿Y qué va a encontrar usted? Usted va a encontrar que aquí va a encontrar un comentario así. Va a encontrar un comentario que es el número 1, un ejemplo, usted le da clic y ese comentario es el que yo le doy a usted, estimado aprendiz, esta actividad fue aprobada por esto, y aquí, como también puede encontrar, estimado aprendiz, esta actividad aún no se encuentra aprobada por esto y aquello, y haga las correcciones. Aquí va a encontrar el comentario y va a encontrar la calificación en A o en D. Es una forma para que usted sepa dónde encontrar la calificación de la evidencia. Ahora, ¿qué sigue? Con esto finalizamos. Vamos a la carpeta de contenido del curso, que es la carpeta más importante que es para ustedes en la formación porque contiene casi el 90% de la información de lo que necesitan ustedes para el desarrollo del curso. Entonces ustedes se van a encontrar una carpeta matriz que es proyecto, pero por sentido lógico me voy a la actividad 2, que es la unidad 2. Ya en estos días se le activa la unidad 3, que es la última. Entonces me voy a la unidad 2 y aquí voy a encontrar la guía de aprendizaje que el instructor me dijo. Simplemente le doy clic al enlace y básicamente miren que aquí es donde está la opción, aquí me da la opción para yo descargar esa guía de aprendizaje, que es el primer documento. Luego, ¿qué sigue? La carpeta de material y formación de apoyo. Hay dos enlaces, uno formativo y el otro de apoyo. Entonces, fueron los pasos que yo le di ahorita a ustedes. Les doy clic en PDF y lo descargo. Luego viene la de apoyo y también lo mismo. Descargo la calidad del servicio, el servicio al cliente, en ventas. Esos son los materiales de apoyo, pero aquí también me da la opción para yo enviar las evidencias. ¿Y cuáles son las evidencias? Hombre, el foro y el informe, es decir, digamos, si yo tomo aquí la carpeta de informe, esta es otra opción o otra probabilidad que yo tengo para enviar el trabajo. Entonces, básicamente voy a enviar el informe, le doy clic aquí al enlace, ver evidencia, y él automáticamente me direcciona allá donde yo les estaba explicando ahorita cómo enviar ese informe. Entonces,
Usted lo puede enviar por acá o lo puede enviar por la primera opción, que es para mí como la más fácil o la más rápida. Es decir, ya usted toma realmente el camino que sea más rápido, que sea más corto. Pues a mí lo que me interesa sí es que la evidencia sea subida y sea elaborada de manera satisfactoria de acuerdo a lo que se le ha solicitado. Miren, lo mismo, adjunto el documento y lo envío. Entonces, ya para este caso aquí, ya yo les estaría dando el procedimiento y la explicación general, obviamente, de la temática, y en estos momentos, para ya concluir, yo necesito que ustedes me corroboren si ustedes en pantalla pueden observar las diapositivas. ¿Sí la pueden observar? Sí, señor. Ok, listo. Entonces ya vamos a finalizar. Me regalan unos segundos mientras yo aquí activo ya la parte final de lo que corresponde a la interacción. Me regalan un segundo. Se quedó congelada la pantalla. Me regalan unos segundos. Bueno, entonces vamos a aquí. Entonces vamos a volverla a activar. Me regalan un segundo. Ya estamos culminando. Ahorita me quedo con Angie, con Lina. Entonces, ustedes en estos momentos sí pueden observar quinto, interacción en territorio. ¿Sí lo pueden observar? Ok, listo. Entonces, ya hicimos la interacción y el recorrido allá en la plataforma. Luego vienen las orientaciones generales, que es básicamente lo que yo les dije en la unidad número 1. Hombre, las actividades se deben enviar única y exclusivamente por la plataforma, es decir, actividad enviada por el correo tutor no tiene validez, ya eso es algo institucional, todas deben quedar reposadas en la plataforma por la trazabilidad. ¿Qué debo hacer para resolver las actividades? Simplemente primero descargar la guía de aprendizaje, para este caso la guía 2, porque les permite el qué, el cómo y a dónde van a enviar sus evidencias. También descargar los materiales formativos y de apoyo. Una vez desarrolladas las actividades, se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes, es decir, cada actividad tiene su enlace. Recuerde que si usted tiene duda, inquietud, por favor verifique la grabación. Esta grabación ya mañana yo se la subo a través de anuncio, le va a llegar una copia a su correo, pero también ustedes allá en la carpeta de sesión en línea la pueden conseguir. Las evidencias se califican en A de aprobada, ya si ustedes lo saben, y D de no aprobada. Las A de aprobada es de 70 a 100 puntos y las no aprobadas de 0 a 69 puntos. Eso se lo expliqué en la primera clase. Importante, verifique su rendimiento académico, es decir, ¿por qué es importante el rendimiento académico? Miren que ustedes encontraron un cuadro de honor de esos aprendices que entregaron sus evidencias a tiempo. Por ejemplo, la unidad número 2, un ejemplo, no sé qué fecha, pero sí, creo que la unidad número 1 finalizó el día 19, creo que fue domingo 19. Ese día domingo yo hago corte, es decir, yo descargo todos los aprendices que me entregaron sus evidencias a tiempo y ellos se registran en un anuncio que se llama cuadro de honor. ¿Qué quiere decir? Que esos aprendices entregaron sus evidencias a tiempo. Ya aquellos aprendices que entregaron la evidencia el lunes, el martes, ya de pronto no los puedo incluir en el cuadro de honor, pero sí, si en la próxima unidad entregan sus evidencias a tiempo, ellos aparecerán ahí. No quiere decir que, como usted entregó la evidencia atrasada, profe, ¿por qué no me colocó en el cuadro de honor? No, el cuadro de honor es uno hace el corte, el día 19 fue el último día, yo descargo el centro de calificaciones y filtro y me da la totalidad de los aprendices que entregaron todos. Entonces, esos aprendices se incluyen en ese cuadro de honor. Ya después usted se puede colocar a pagizarlo. Entonces, es importante que ustedes revisen constantemente su rendimiento académico. Por ejemplo, ahorita esta unidad número 2 finaliza creo que el domingo. Entonces, si usted entrega todo el domingo a tiempo y esas evidencias están aprobadas, lo más probable es que usted aparezca en ese cuadro de honor. Si usted tiene una actividad, por ejemplo, en D, no aprobada y la otra la tiene como ejemplo, tiene el foro aprobado, pero el informe lo tiene no aprobado, entonces no puede aparecer en el cuadro de honor. ¿Por qué? Porque el cuadro de honor arrastra a los aprendices que entregan sus evidencias y que todas estén aprobadas. Usted tiene la oportunidad de corregirla y volver a enviar. Entonces, usted se va a calificaciones para ver su rendimiento académico. Miren, aquí van a encontrar una casilla en morado, perdón, en naranja. Usted le da más, da clic y se le desglosan los ratios, es decir, las unidades, y usted le da clic en cada una de ellas donde está el más y ahí se desglosan
Las evidencias, por ejemplo, en el RAT2, al darle este clic, ahí se va a desglosar que las evidencias que usted debe presentar ahí es el foro y el informe. Entonces, ahí usted verifica, ya tengo en ambos, o decir que ya antes que llegue la finalización de la unidad 2, yo debo aparecer en ese cuadro de honor. Entonces, esa es una forma para usted verificar su rendimiento académico. También la otra forma, me voy a portafolio de evidencias, le doy clic. Esto es ustedes verifican, bueno, evidencias, yo he presentado el informe, o si se ha realizado una evaluación, o en los foros en los cuales yo he participado. Entonces usted le da clic en esa evidencia. Por ejemplo, en la unidad 2, usted cuando presenta el foro, le da clic en foro y aquí otra forma que usted encuentra la retroalimentación y la calificación. Pero si una evidencia, por ejemplo, el informe de la unidad 1, le da clic en evidencia y aquí le va a aparecer lo que usted presentó y lo que el profesor o el instructor calificó y la evaluación, la calificación que él le colocó. Ese es para que usted verifique su rendimiento académico. También, lo que les decía ahorita, esta grabación ya ustedes de 24 a 48 horas la pueden observar, pues yo siempre la coloco al día siguiente, dice que ya mañana a ustedes les va a llegar un anuncio donde le estoy subiendo esta grabación, pero usted de manera muy específica se puede ir a la carpeta del curso, contenido del curso, perdón, se va a la carpeta sesiones en línea y una carpeta que dice grabación sesiones en línea, ahí va a encontrar el enlace que le da clic y automáticamente lo direcciona a ese enlace o a ese video de YouTube. Entonces, en estos momentos, para ya culminar, y como yo les dije que para hacer el registro de asistencia de esta sesión en línea, con las cuales les dije que no es calificable ni obligatoria, pero sí se recoge la lista de asistencia de los participantes que tuvieron en la noche de hoy en la misma. Entonces, en estos momentos, ¿cómo hacer el registro? Es decir, ustedes para registrarse ustedes para registrarse en esta sesión en línea, yo les voy a colocar aquí en el chat, les voy a colocar a ustedes en el chat el enlace de asistencia. Entonces, ¿qué hace usted? Simplemente le da clic al enlace que yo en este momento estoy colocando y usted hace su respectivo registro. Entonces, hagamos esa acción, doy clic ahí donde dice lista de asistencia y obviamente hago el registro para que quede la evidencia que usted participó en la evidencia como tal. Entonces hacemos esa acción de registro de asistencia donde usted va a colocar su nombre, su apellido, el nombre del curso, la franja, si fue en la noche, tarde, día, y ahí ustedes van a encontrar ese enlace. Entonces, por favor, hagamos esa acción de registro. Y por último, cuando ya ustedes realicen esa acción, ahora sí viene, recibo todas las conclusiones y preguntas. Hay dudas, hay inquietudes, es claro el mensaje, es claro lo que van a desarrollar en la unidad número 2. ¿Me hice entender? No entendí. Parece que es problema como de señal. Parece que era como lloviendo. Profe, sí, todo claro. Ok, listo. Yo pensé que era que había como una discoteca. Bueno, listo. Entonces, si no hay dudas, inquietudes, ahorita me quedo creo que con Lina, antes que ya cierre la grabación. Si no hay dudas, inquietudes, simplemente le expreso a todos ustedes, estimados aprendices, muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, voy a estar yo para orientarlos, su instructor Leonel Moscote Díaz, bien sea a través de la mensajería interna, a través del foro de duda e inquietud, a través del correo electrónico, y no siendo más, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a todos ustedes que se encuentran matriculados en la formación, desarrollo de nuevas estrategias comerciales, a todos ustedes les deseo éxitos y bendiciones en esta unidad número 2. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Entonces me quedo ahora con Lina. Lina, si se encuentra en sala, ¿cierto, Lina? Sí, aquí estoy. Ok, bueno, espérese un momentico, Lina, mientras yo termino la grabación y Sí, tranquilo, tranquilo. me quedo con usted.